Acaban de hacer un descubrimiento en Alemania sorprendente. Se acaban de encontrar a un destripador como Jack. A una mujer le olía muy feo un sitio en su propia casa, un garage anexo a la casa de su papá ya fallecido. Se aprestó a limpiar aquello. Pensó que el mal olor provenía de un animal muerto, pero que se encuentra un pie humano. Siguió buscando y ahora apareció un muslo. Ya cuando el contenido de aquel entierrito era alarmante, llamó a la policía. Y efectivamente, cadáveres descuartizados, incluso uno de una mujer que había desaparecido recientemente. Manfred Still. Este Manfred Still era un músico jubilado que ya murió en 2014. Tocaba el saxofón. Sus vecinos, quienes lo conocieron entre amistades, nunca pensaron que Manfred fuera un asesino, porque parecía un hombre hasta cordial, sencillo. Pues no, Jack el Destripador alemán. Además, era coleccionista de sus trofeos que guardaba en ese garage. Guardaba parte del cuerpo de cada una de sus víctimas. Buscaba principalmente a mujeres que se dedicaban a la prostitución. Drogadictas se facilitaban más. Primero en Frankfurt y después en otras ciudades alemanas, de donde desaparecían. El registro del garage y la casa en que vivió ha servido para encontrar más restos. La policía sospecha que incluso hay otro escondite secreto donde atesoraba sus trofeos. Han sido halladas 32,000 fotografías de pornografía violenta, y las lesiones que pueden verse en esas imágenes coinciden con las de los cuerpos hallados. Se le atribuyen en 43 años de actividad 14 asesinatos por lo pronto. Algunos cuerpos señalan también que tal vez haya ejercido el canibalismo. Un escándalo de un hombre que se supone que por lo pronto 14 víctimas en 43 años fueron sus víctimas, el destripador alemán. Estos asesinos son muy extraños, aparentemente inofensivos. Eso es lo que concuerdan todos los vecinos siempre, sin excepción. Nadie dice, sí, tenía cara de asesino y mal encarado y salía con las manos manchadas de sangre. No, era un señor muy tranquilo, muy amable y saludaba. Y era lo que inspiraba confianza entre las víctimas. Claro. La hija. Imagínate. La herencia que le deja. Imagínate. La esposa y la hija, las dos únicas dos mujeres muy cercanas. Sí. Y ahí está, eran casos que la policía alemana no podía resolver. Nosotros aquí tuvimos un caníbal recientemente. Sí, aquí en La Guerrero, que guardaba parte de sus víctimas en el refrigerador. Era su característica y también las probaba. Ese fue detenido y se estranguló con una manga de camisa, ¿no? Fue con... Ató una parte de la camisa
y extendió la otra hasta la manga con la que se colgó. Pero fíjate que ya estuvo muy raro su supuesto suicidio, porque se supone que era un criminal que además estaba monitoreado las 24 horas, se suponía que estaba vigilado. Entonces el que lo hiciera... No, nunca se habló de que... No, sí se habló de cámaras, yo me acuerdo de eso. Por eso nos llamaba mucho la atención el que en qué momento lo había hecho o dónde fue el descuido, porque estaba vigilado constantemente. Como el Chapo. Igual. No, aquí el más famoso es al que alude frecuentemente Alejandro Goyo Cárdenas, que sí, primero... como que te impresionó, ¿eh? Sí, pero es que además me metí a investigar la época e impresionó o sea, fue el escándalo del momento, por varias razones. Primero, fueron 3 prostitutas a las que asesina y las entierra en su casa. Y luego a una amiga que le gustaba, que lo rechaza y entonces también la asesinó y también la enterró en su jardín. Luego se entregó, está en Lecumberri, me parece, durante 20 años. Ahí estudia leyes, empieza a defender a algunos y al final sale... Y lo más increíble es que la Cámara de Diputados lo recibió creo que en el 76, con aplausos y vítores y una ovación de pie ahí en la Cámara. Nunca concretó su carrera, pero tenía suficientes conocimientos con lo que se valía para defender a aquellos que no podían pagar, o el defensor de oficio no los tomaba en cuenta. Claro. Esa fue su labor. Y tenía una tiendita en la Penny. Pero aún así es uno de los ridículos más grandes de la Cámara de Diputados. No. Le gana el negro Durazo. Tienes razón. Sí, para ridículos entraron criminales. Un barbón tenía un criminal escondido dentro de su oficina y lo tuvo ahí 2 o 3 días. Pero, ¿se acuerdan ¿En el Congreso? Sí, claro. Ahí en la Cámara, y él lo metió. Bueno, ¿se acuerdan que al negro Durazo, no me acuerdo qué universidad, pero a una le dio el doctorado honoris causa? Sí, por eso dicen que esa es la mayor vergüenza. La de la Escuela de Jurisprudencia de la Barra de Abogados de México, que no es la Barra de Abogados común y corriente, sino esta la creó Pascual ¿Ortiz? No, Boeing. El que... No, así le decían. Era un diputadazo, pero corrupto. Que encontró refugio fundando una escuela de Derecho y inventando la Barra Mexicana de Abogados, que no es nada que ver con la Barra de Abogados. Falsos, piratas. ¿Cómo se llama? Ahorita Yo creo que decías Pascual por Patito. No, así le decían, Pascual Boeing. Fue uno que, habiendo ganado la elección, se fue a celebrar, se emborrachó y armó un escándalo y lo metieron a la cárcel. Entonces le quitaron la diputación. Por eso lo llamaban Boeing. De 59 años, María del Carmen Pérez Ruiz. Me encanta oírlos. Nos informan de todo. Estoy en un diplomado de tanatología y busco un término que no recuerdo. Se refiere a cuando, por ejemplo, decimos va a pasar tal cosa y sucede. Tiene un nombre, pero no recuerdo cuál es. Ojalá me puedan apoyar. Premonición. Sí, eso así podríamos decir de aquel. Lástima que decía las cosas en poema y medio confusas. Sí, hay una serie donde sale, se llama El Reino, y es en época de, era Francisco II, rey de Francia, y estaba María, reina de los escoceses, y por ahí andaba en las cortes Nostradamus. Y a él le plantean preguntas y le ponen problemas y él trata de contestar pero de repente entraba en trance y daba unas profecías
tremendas, ¿no? Y el dragón peleará contra el, quién sabe qué, en los campos de amapola, quién sabe qué, y todos se quedaban. Órale. Bueno, como la foto que comentábamos hace un par de horas de la sobrecargo que salía de la maleta con el mar, eso podría alguien pensar que fue algo premonitorio de lo que vendría después. Pero pues, la premonición tiene más como de fantástico, ¿no? Que sí, claro. Es muy difícil la comprobación científica de que uno pudiera ver. Es casualidad. Exacto. Sí. Y se atribuye a las mujeres que tienen en mente algunas ideas premonitorias, pero más bien obedece a una especie de lotería, ¿no? Y claro, solo resaltan y se recuerdan las que se cumplen. Claro. Las que no, discretamente se van a olvidar. Los mexicanos dicen me late. Tengo una corazonada. Sí, pierden mucha lana por eso.